Hola amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos analizando esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, la Laborem Exercens. Hoy nos vamos a detener en un tema muy interesante que está en el punto 14, que no es nada más ni nada menos que la- el trabajo y la propiedad. Eh, es un tema muy interesante porque siempre ha sido motivo de controversia en la cuestión de la propiedad privada, particularmente, ¿no es cierto?, decir este concepto que evidentemente es propio del ser humano, ¿no es cierto?, pues los únicos que discutimos de estas cosas somos los seres humanos. Bien, adentrémonos en el texto. El proceso histórico, empieza diciendo el Papa San Juan Pablo, en este punto 14, presentado aquí brevemente, es decir, que va a ser un análisis histórico, que ciertamente ha salido de su fase inicial, pero que sigue en vigor, más aún, que continúa extendiéndose a las relaciones entre las naciones y continentes, exige una precisión también desde otro punto de vista. Es evidente que cuando se habla de la antinomia entre trabajo y capital, acuérdense que es el tema tratado en el punto anterior, no se trata solo de conceptos abstractos o de fuerzas anónimas, ¿sí?, que actúan en la producción económica. Esta postura ha sido rebatida en el punto anterior. Detrás de uno y otro concepto están los hombres vivos, concretos, por una parte aquellos que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de producción, y por otra aquellos que hacen de empresarios y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios. Así pues, en el conjunto de este difícil proceso histórico, desde el principio está el problema de la propiedad. Ya la encíclica, continúa diciendo el Papa, ya la encíclica Rerum Novarum, que tiene como tema la cuestión social, pone el acento también sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada. La Iglesia siempre lo ha afirmado, incluso cuando se trata de los medios de producción. Lo mismo ha hecho también una encíclica más moderna que la Rerum Novarum, la Mater et Magistra. Citando, sigue diciendo, ¿no es cierto? El citado principio, tal como se recordó entonces, y como todavía es enseñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, es decir, del marxismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos países del mundo en los decenios siguientes a la época de la encíclica de León XIII. La Rerum Novarum, recuérdense, es de fines del siglo XIX, y el sistema comunista se establece a partir del año 1917, en octubre del 17, con la Revolución Roja, ¿no es cierto?, la Revolución Rusa, que da origen a este proceso. Tal principio se diferencia al mismo tiempo del programa del capitalismo. Esto es interesante, porque pareciera que la Iglesia y su concepto de propiedad privada se emparejara con el del capitalismo. Pero no, vamos a ver que no, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de la propiedad. La tradición cristiana no ha mantenido nunca este derecho como absoluto, cosa que sí ha hecho el capitalismo, sobre todo de determinadas formas, incluso que tuvieron su expresión. El capitalismo liberal del siglo XIX tiene su expresión en la Constitución argentina, que como que promulgaba justamente este derecho eh, absoluto de los propietarios sobre sus bienes, cosa que no es corroborado a nosotros por la doctrina de la Iglesia. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de la propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación. Es decir, fíjense, el mandato, nosotros, de someter la tierra le es dado a el conjunto de los seres humanos de ese momento, que son Adán y Eva.
que significa toda la humanidad, nosotros no a unos en detrimento de otros, o a la mujer, o a viceversa, al varón en detrimento de la mujer, nosotros eso no está para nada, nosotros en el relato bíblico original. El derecho de la propiedad privada está subordinado entonces al derecho del uso común, a lo que el Papa Juan Pablo llama acá el destino universal de los bienes, y que después lo va a decir, ¿no es cierto?, que sobre los bienes pesa una hipoteca social. Además, la propiedad, según la enseñanza de la Iglesia, nunca se ha entendido de modo que pueda constituir un motivo de contraste social en el trabajo. Como ya se ha recordado anteriormente, en este mismo texto, la propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, porque el hombre a través del trabajo se apropia de la propiedad para que le sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de producción. El considerarlo aisladamente como un conjunto de propiedades separadas con el fin de contraponerlos en la forma del capital al trabajo, y más aún realizar la explotación del trabajo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión, porque de hecho se los obtiene mediante el trabajo. Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, con esa única finalidad, porque el único título legítimo para su posesión, y esto ya sea en la forma de propiedad privada, ya sea en la forma de propiedad pública o colectiva, es que sirvan al trabajo. Consiguientemente, que sirviendo al trabajo hagan posible la realización del primer principio de aquel orden que es el destino universal de los bienes y el derecho al uso común y al bien común de los hombres. Desde ese punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso común de los bienes destinados al hombre, tampoco conviene excluir la socialización. Es decir, que la Iglesia no ve como negativo que determinados bienes sean sociales o públicos en última instancia. En las condiciones oportunas, por supuesto, de ciertos medios de producción. En el espacio de los decenios que nos separan de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, la enseñanza de la Iglesia siempre ha recordado todos estos principios refiriéndose a los argumentos formulados en la tradición mucho más antigua, por ejemplo, los conocidos argumentos de la Summa Theologica. Está citando ahí la Secunda de la Summa Theologica, donde habla particularmente de los temas morales y particularmente del tema del derecho a la propiedad privada, que está en el artículo 66, artículo 2, cuestión 66 de la segunda, artículo 2, y el artículo 6 que trata del tema del hurto, del robo y de la ilegitimidad de este. Pues justamente dice Santo Tomás, en una sociedad donde todo el mundo se robara, ¿no es cierto?, entre sí, no sería una sociedad, se terminaría, digamos, si este derecho fuera vulnerado continuamente, la sociedad se disolvería. Y después nosotros en la segunda también en el artículo 134, donde habla de la magnanimidad y justamente cómo el magnánimo con sus bienes, ¿no es cierto?, contribuye al bien social. En este documento, cuyo tema principal es el trabajo humano, es conveniente corroborar todo el esfuerzo a través del cual la enseñanza de la Iglesia acerca de la propiedad ha tratado y sigue tratando de asegurar la primacía del trabajo y por la misma la subjetividad del hombre en la vida social, especialmente en la estructura dinámica de todo el proceso económico. Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo que defiende el derecho exclusivo de la propiedad privada de los medios de producción como un dogma intocable de la vida económica. Esta postura, nosotros que no tiene nada que ver con la doctrina social de la Iglesia, es contraria, que es propia del capitalismo, es contraria justamente a la doctrina social de la Iglesia. El principio del respeto del trabajo exige que este derecho se someta a una revisión constructiva de la teoría, en la teoría y en la práctica. En efecto, si es verdad que el capital, al igual que el conjunto de los medios de producción,
constituye a su vez el producto del trabajo de generaciones, entonces no es menos verdad que ese capital se crea incesantemente gracias al trabajo, llevado a cabo con la ayuda de ese mismo conjunto de medios de producción que aparecen como un gran lugar de trabajo en el que día a día pone su empeño la presente generación de trabajadores. Se trata aquí, obviamente, de las distintas clases de trabajo, no solo del llamado trabajo manual, sino también del múltiple trabajo intelectual, desde la planificación al de la dirección. Bajo esta luz, sigue diciendo el Papa, adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos de la doctrina católica social y también del Supremo Magisterio de la Iglesia. Son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios del trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión o en los beneficios de la empresa, al llamado accionario del trabajo y otros semejantes. Es decir, estas formas han sido propuestas en diversos documentos magisteriales y que constituyen parte del patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. Independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exigen varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción, y esto teniendo en cuenta no solo situaciones más antiguas, sino también y ante todo la realidad y la problemática que se ha ido creando en la segunda mitad del siglo, en lo que concierne al tercer mundo y a los distintos nuevos países independientes que han surgido de manera especial, pero no únicamente en África, en lugar de los territorios coloniales de otros tiempos. Es decir, cómo justamente se ha dado una injusta distribución, ¿no es cierto?, de la riqueza por una primacía del capital financiero, particularmente, ¿no es cierto? Por consiguiente, si la posición del rígido capitalismo debe ser sometida continuamente a revisión con vistas a una reforma bajo el aspecto de los derechos del hombre, entendidos en el sentido más amplio y en conexión con su trabajo, entonces se debe afirmar, bajo el mismo punto de vista, que estas múltiples y tan deseadas reformas no pueden llevarse a cabo mediante la eliminación a priorística de la propiedad privada de los medios de producción. En efecto, hay que tener presente que la simple sustracción de esos medios de producción, el capital, de las manos de los propietarios privados, no es suficiente para socializarlos de modo satisfactorio. Los medios de producción dejan de ser propiedad de un determinado grupo social, o sea, los propietarios privados, para pasar a ser propiedad de la sociedad organizada, quedando sometidos a la administración y al control directo de otro grupo de personas, es decir, de aquellas que, aunque no tengan su propiedad, por más que ejerzan el poder dentro de la sociedad, disponen de ellos a escala de la entera economía nacional o bien de la economía local. Este grupo dirigente, sigue diciendo el Papa, y responsable, puede cumplir su cometido de manera satisfactoria desde el punto de vista de la primacía del trabajo, pero puede cumplirlo mal también, digamos, nada garantiza de que no lo hagan mal también, reivindicando para sí mismos al mismo tiempo el monopolio de la administración y disposición de los medios de producción, y no dando marcha atrás ni siquiera ante la ofensa de los derechos fundamentales del hombre. Así pues, el mero paso de los medios de producción a propiedad del Estado dentro del sistema colectivista no equivale ciertamente a la socialización de la propiedad. Se puede hablar de socialización, dice el Papa, con justeza y con verdad, únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo copropietario de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar
en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales, cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus objetivos específicos manteniéndose relacionados de colaboración leal y mutua, con subordinación a las exigencias del bien común y que ofrezcan formas y naturaleza de comunidades vivas, es decir, que los miembros respectivos sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en la vida de dichas comunidades. Este es el programa de la Iglesia, entonces. Sí a la propiedad, a la propiedad común, pero no del Estado, ¿no es cierto?, para que no pase como el cuento de Orwell en Revolución en la Granja, en la cual los chanchos, ¿no es cierto?, se hacen, después de matar a los hombres, se hacen con el gobierno de la granja y cambian las leyes que dan origen a la nueva granja y ponen todos los animales somos iguales, pero algunos animales, y se referían a los chanchos, son más iguales que otros. Es decir, todos tenemos que ser iguales ante la ley, eso está claro, todos tenemos que tener los mismos derechos, y entre los derechos que nos deben asistir está el derecho a la libre asociación y a la libre, ¿no es cierto?, capacidad de participar verdaderamente en el festín del trabajo y en el festín de la existencia. Fíjense desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el sistema que nos rige y que ha sido patrimonio del peronismo, ¿no es cierto?, pero también de las otras fuerzas que han gobernado este país, incluso en estos últimos años de democracia, como ha sido, ¿no es cierto?, la perpetuación de los subsidios como forma de asistencia, haciendo quedar continuamente, ya no solamente a una generación, sino a 3 generaciones, abuelos, padres e hijos que nunca han trabajado y que parece que nunca volverán a trabajar, de cualquier tipo de participación en la vida activa social, hace que esas personas, nosotros, sean de alguna manera como obligadas a una existencia subhumana, porque no puedan realizarse justamente mediante el trabajo. Si una reforma profunda en el sistema de empleo y de producción de nuestro país tiene que dar lugar a un nuevo orden social. Si eso no ocurre, lo menos grave que nos puede ocurrir es que sigamos como estamos ahora. Fíjense lo que les decía anteriormente, incluso hace 4 meses y medio que no trabajamos, que trabajamos a media máquina o a un cuarto de máquina, y el país sigue dando de comer a la mayoría de las personas que viven. Ya se empieza a notar una dificultad. Pero fíjense que la dificultad no está tanto con el hambre, nosotros, sino con otras necesidades que esta pandemia vulnera, que son las necesidades más humanas, que son las que generan la incomodidad. No sé si ustedes lo han pensado, pero piénsenlo. Es así. Y nuestro país no es un país pobre, es un país muy rico. Fíjense que tenemos una capacidad de resistencia grande, porque justamente no tanto por los trabajos que hemos hecho, que también, ¿no es cierto?, es decir, ha habido mucho trabajo de parte de todos los que hemos constituido este país, pero sobre todo, ¿no es cierto?, por la riqueza que naturalmente tiene y que puede tener a través del trabajo, y que los medios técnicos hoy permiten multiplicarlo con mucha eficacia. Lo importante, justamente, es que esa riqueza se vea enriquecida por este tipo de grupos que se tienen que permitir y que se tienen que favorecer para que estas pequeñas comunidades de vida, de trabajo, ¿no es cierto?, de responsabilidad, permitan que los seres humanos vivamos de un modo más feliz, de un modo más adecuado, y no nos dejemos agobiar, ¿no es cierto?, por una pelea que no es nuestra y que lo único que nos hace es desgarrarnos interiormente. Suerte con todo.